Bien, entonces, primero que todo, como ya estamos finalizando el curso, es bueno que coloquemos la fecha del parcial de una vez. ¿Listos? Entonces nosotros vemos clase los martes, ¿cierto? Y los viernes. Así que, como a nosotros nos queda solamente esta semana y bueno, esta semana ya terminó prácticamente. Solo nos queda una semana de clase. Entonces, es decir, tenemos la última clase el día 10, el próximo viernes. ¿Listo? Y la semana de parciales comienza el día 13 hasta el día 18. El 13 al 18 de diciembre. Sin embargo, puesto que nosotros debemos, los profesores, tener las notas en el sistema máximo el día 20 de diciembre, ¿no? Ocurre entonces que prácticamente al tiempo que ustedes van resolviendo el parcial, tenemos que ir calificando para que después no sobrepasarnos de esta fecha del 20 de diciembre, ¿sí? De hecho, ese día termina nuestro contrato también como profesores de la universidad y los que somos de tiempo, los que somos profesores ocasionales. Y hasta el día 20 va el contrato. Así que hasta ese día tengo opción de subir notas. Bien, por eso el parcial que sea el día martes 14 de diciembre, porque yo necesito tener un margen de tiempo para calificar. ¿Sí? Si usted lo hace en el viernes, no me queda casi nada de tiempo para calificar el parcial. Y yo tengo 6 cursos. Entonces, Profe, yo creería que sí está bien así también, por comodidad nuestra y de usted también. sí, para que ustedes también terminen ese proceso académico ya y puedan disfrutar de sus vacaciones. ¿Sí? Entonces, voy a colocar aquí en el grupo la fecha del parcial, 14 de diciembre. Sí, es un martes. Nosotros los martes tenemos clase de 10 a 12, ¿verdad? 10 a 12. Entonces, sí. Protegerlos y martes. Voy a colocar aquí en el grupo para dejar el registro. De 10 a 12. Entonces voy a colocarlo, ahí ya lo coloqué en el grupo. Y también lo voy a colocar aquí en la inscripción del grupo por si alguien quiere ver la fecha y ya hemos escrito otras cosas. También lo dejo en la descripción del grupo. Listo, así tenemos más su margen de tiempo bueno para yo poder calificar y para ustedes también salir a vacaciones tranquilamente. Bien. Bueno, debido a que el día martes, más o menos como prácticamente el momento que le envié ese comunicado, ese fue el momento en que lo recibí, ¿sí? El director del programa nos envió, de matemáticas, nos envió ese comunicado de que los estudiantes de ingeniería, algunas, como aquí están todos los grupos, o sea, aquí hay estudiantes de varias ingenierías. Entonces ellos tenían un permiso académico para asistir a una reunión, ¿sí? Así que uno debe curarse en salud, no debe dar clase porque para eso se cuenta con el permiso académico de la vicerrectoría académica. Entonces no debía dar clase para facilitarles el espacio para que asistieran a esa reunión. Entonces no tuvimos esa reunión del martes, que fundamentalmente de qué trataba. Bueno, ahí se pensaba estudiar la sección 15.3 y del libro guía, que lo tenemos que estudiar entonces hoy. Bien, pero lo voy a hacer un poco sin entrar en los detalles técnicos, ¿sí? ¿Qué detalles técnicos? Pues se enuncia un teorema y algunas veces nosotros hacemos las demostraciones, ¿no? Con los otros grupos yo hice el teorema, que es el teorema principal de esta sección, que es el teorema fundamental de las integrales de línea, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En aras de avanzar y recuperar ese tiempo, más bien enuncio el teorema y hacemos ejemplos, y la demostración la dejo para quien quiera verla. O sea, puedo enviarles los videos de otra clase que yo di, donde di la clase completa sobre esta sección. Y hago la demostración, ¿sí? Y aprovechar esta primera sección, más bien para
para hacer ejemplos concretos. Sí. Teorema, este sería el teorema fundamental de integrales de línea. Listo. Esto es lo que yo aspiro que veamos en estos primeros 40 minutos. Y en la siguiente sección vamos a ver otro teorema importante, ¿sí? Que es el teorema de Green. Entonces, esa es la sección 15.4. ¿Listo? Entonces, la idea es como ver dos secciones hoy. Bueno, de todo modo no va a ser, son resultados, son dos teoremas y ya. Creo que está bien. Teorema de Green. El teorema de Green relaciona la integral de línea con la integral doble, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de la clase. Enunciar los teoremas, entenderlos y aplicarlos, ¿no? Teorema de Green. ¿Sí? Bueno, a propósito, ya diseñé el taller 3, ¿sí? Estoy a punto de asignarlo por Teams para que todos lo tengan allí y reciban su notificación de que hay un taller. Les recuerdo que este es el taller, ya está hecho, lo tengo hecho desde el día martes, solo que como este taller es unificado, ¿sí? Y yo soy el coordinador de esta materia en toda la universidad, pues yo tengo que diseñar el taller. Entonces yo lo diseñé el martes y lo envié a los profesores que dan multivariable, todos los profesores, para que ellos hicieran observaciones, sugerencias, etcétera. Y les dije que hasta hoy pues había posibilidad de hacer algún cambio. Hasta ahorita nadie me ha pedido que haga cambio, entonces creo que ya todo el mundo, todos los demás profesores están enviando este taller ya. Yo también lo voy a hacer. ¿Sí? Este es el taller 3. Listo. Entonces lo voy a enviar desde ahora. ¿Y con qué fecha de entrega? Bueno, voy a dar un margen bastante amplio, pues. Ya. Puede entregarlo inclusive el 14 de diciembre. Hoy es 3, dentro de 11 días. Más de una semana. Una semana y... ¿cuántos días? Y 4 días, pues, para hacer este taller. ¿Listo? El taller es el más corto de todos los talleres. Se puede hacer en grupos de mínimo 2, máximo 5 integrantes. El taller vale 10% de la nota, así que por favor hagan el taller, no lo desdeñen, porque aquí usted va a tener la nota del no hicimos quiz. Entonces es una sola nota, es la del taller. Aquí es para que se recuperen los que necesiten recuperar. Hay que hacerlo. Si no lo hace, pues está perdiendo el 10% de la materia, ¿no? ¿Eso cuánto equivale? Eso es, está perdiendo 0,5 en la nota definitiva, en la total, ¿no? 0,5 es bastante, ¿cierto? Sí. Entonces hay que hacerlo. El parcial pues vale 20%, igual que antes. Listo, entonces voy a enviarles eso para que ya empiecen a trabajar en eso y que no les coja el tiempo. Sí, yo sé que todo el mundo está agotado, ahorita finalizando semestre, voy a darles todo ese tiempo para que hagan el taller. Bueno, permítanme en un segundo, es que yo tengo... En un segundo voy a cambiar de conexión de Wi-Fi. Conectando a la otra red. Listo. Creo que esta funciona mejor. Bueno, entonces vamos a ver el teorema de Green. Perdón, el teorema fundamental de integrales de línea. ¿Sí? Entonces veamos. Ahorita me les proyecto aquí el libro para ver el enunciado del teorema. Y sección 15.3. ¿Sí? Aunque bueno, mientras más fácil enunciarlo que buscar ese teorema ahorita. Bien. Entonces el teorema fundamental de integrales de línea establece lo siguiente. Es un resultado súper sencillo y bastante poderoso. Bien. Entonces dice así. Si suponga que usted tiene un campo vectorial F conservativo. ¿Sí? Esa es la hipótesis. Ya vamos a ver la conclusión. Entonces sea F
Ya sabemos que cuando colocamos F mayúscula es un campo conservativo. Esa es la hipótesis. Bien. Y consideremos que una curva C, una trayectoria C, ¿no?, que es una curva suave a trozos, pues bien comportada, ¿sí? Estamos acostumbrados a estudiar, ¿sí?, una trayectoria. Y esa trayectoria, como todas, tienen un punto inicial y final. ¿Listo? Una trayectoria. ¿Listo? Entonces, voy a hacer un gráfico aquí, un dibujito. Entonces voy a dibujar la trayectoria C. Vemos que es este. Que es el punto final. Llamamos a esto punto final. Y aquí el punto inicial de la trayectoria. ¿Listo? Entonces supongo que usted quiere calcular la integral de línea de ese campo sobre esa trayectoria. Todo el teorema fundamental de integral de línea le dice lo siguiente. La integral sobre la trayectoria C, que es esta acá, del campo F por dr, es igual, como el campo es conservativo, existe una función potencial, ¿no? Es decir, este puede escribir como el gradiente de una función. Sí, se puede escribir así también. Esto es el gradiente. Y en definitiva, el resultado importante, ¿cuál es? El resultado importante es que la integral de línea no depende de la trayectoria. Usted no tiene que parametrizar. La integral de línea es igual a la función potencial evaluada en el punto final de la trayectoria menos la función potencial del campo evaluada en el punto inicial. ¿Listo? Ya, este es el teorema importante de la sección 15.3. ¿Sí? Y es un resultado fuerte. ¿Listo? Porque, ojo, la integral no depende de la trayectoria. ¿Sí? Vamos a colocar aquí, como una observación. ¿Sí? Cuando el campo es conservativo, la integral de línea no depende de la trayectoria. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el teorema. ¿Sí? Y ya vamos a hacer ejemplos. Cuando no depende de la trayectoria. Eso es lo que dice, cuando ustedes quieran parafrasear el teorema, pueden decir eso. Eso es lo que dice. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, ¿sí? La demostración de este teorema es fácil. Yo la hice y les puedo enviar un video con la demostración. Entonces, hagamos un ejemplo porque vale más ahorita un ejemplo que ponernos a abrir un montón de cuentas, ¿sí? Y que a la final poco contribuye. A mí me gusta hacer la demostración de los resultados, pero debido a que perdimos esta clase, o bueno, no se perdió, pero se invirtió ese tiempo en otra cosa. Entonces, para colocarnos al día, nos toca más bien sacrificar la demostración. ¿Sí? Pero ¿qué estamos diciendo? Fundamentalmente, pues, coloquemos un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos dos trayectorias que tienen el mismo punto inicial y final. ¿Sí? Entonces, digamos que la trayectoria 1 va del origen, del punto 0, 0, al punto, digamos, 1, 1. ¿Cierto? Acá. Y esa trayectoria se hace o es sobre esta parábola. Y esa es la gráfica de la función y igual a x cuadrado. ¿Bien? Sí, esa es una forma de unir el punto 1, 1, 1 con el 0, 0. Y digamos que voy así, en este sentido. ¿Listo? Es una forma. ¿Qué otra trayectoria puedo considerar?
tantas que hay, infinitas, pero coloquemos unas trayectorias que se puedan parametrizar fácilmente. Entonces coloquemos aquí esta trayectoria color rosa aquí. También, miren, las dos trayectorias tienen el mismo punto inicial y final. Llamemos a esta trayectoria C1 y a la otra verde, pues llamémosla C2. ¿Sí? Bien, ahorita consideremos un campo conservativo. ¿Listo? Miren el siguiente campo conservativo. F igual a X a la 2, J, ¿sí? Más 2XY, Y. ¿Sí? Ahorita escribo esto mejor. 2XY, Y. ¿Sí? Ojo, este campo es conservativo. ¿Alguien sabe por qué es conservativo? ¿Qué criterio uso para determinar si un campo es conservativo? Estoy afirmando que es conservativo. Bien. Si uno quiere probar que un campo es conservativo, rápidamente, pues usa el teorema 15.1 de la sección 15.1. ¿Sí? Voy a invocar el teorema aquí. Por el teorema 15.1. ¿Sí? Nosotros podríamos decir que es conservativo si la derivada de la derivada de n con respecto a x es igual a la derivada parcial de m con respecto a y, ¿no? Eso es lo que dice el teorema 15.1, que es una condición necesaria y suficiente para demostrar que un campo es conservativo. Si esas derivadas parciales son iguales. ¿Listo? Y aquí claramente eso ocurre porque la derivada, aquí es de m con respecto a y. Eso claramente ocurre porque la derivada de m con respecto a y, miren, es 2x. Y la derivada de n con respecto a x también es 2x. Es conservativo. ¿Sí? Ya lo probamos. Bien. ¿Sí? En virtud de que es conservativo, eso implica que la siguiente integral de línea, integral sobre alguna de esas curvas, o cualquier curva, trayectoria f de r, ¿sí? ¿Qué dice aquí? No depende de la trayectoria. No depende de la trayectoria. ¿Listo? Eso es lo que dice el teorema fundamental de integrales de línea. ¿Sí? Entonces, en virtud de eso, quiere decir que si nosotros hacemos la integral de línea o la curva con esta parametrización C1, tiene que dar lo mismo que con la parametrización de la curva C2. Debe dar lo mismo. ¿Listo? Bien. Pero el teorema fundamental de integral de línea no dice solamente eso. No dice que es que no depende de la trayectoria, dice un poquito más. Dice lo siguiente. Dice además cuánto vale la integral. ¿Sí? Dice la integral de f por dr. ¿Sí? Si la curva C es esta que tiene un punto inicial y un punto final. Entonces esa integral de línea no solo no depende de la trayectoria, sino que es igual, esto es seno, a la función potencial de ese campo evaluada en el punto final menos la función potencial del campo evaluada, aquí es final, evaluada en el punto inicial. Listo. No solo dice que no depende de la trayectoria, sino que dice cuánto da, cómo se calcula. ¿Listo? Bien. Ahí, todo correcto. Ahora, eso quiere decir que el problema de parametrizar curvas, o sea, ya no necesitamos parametrizar esta curva,
esa curva C1 o C2, no necesitamos parametrizarla para hallar la integral de línea. ¿Sí? Es decir, que el problema se está trasladando ahora a calcular la función potencial. Si yo conozco la función potencial de mi campo, puedo hacer integrales de línea de manera instantánea. ¿Sí? Ustedes me pueden cambiar los puntos, etcétera. Si yo conozco la función potencial, usted me dice, calcule la integral de línea desde 0, 0 hasta el punto 8, 5. Si conozco la función potencial, lo hago en 3 segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros a continuación? Pues vamos a hacer lo siguiente. Calculemos la integral, como dice el teorema, ¿sí? Usando la función potencial de ese campo. Y luego, como nosotros todavía somos escépticos sobre este resultado, no lo demostramos, luego hacemos la integral de nuevo, pero por la curva C1 y por la curva C2. ¿Y qué debe ocurrir? Que en los 3 casos nos tiene que dar el mismo resultado, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, pregunta, ¿cuál es la función potencial de ese campo? Vamos a hacerlo como dice el teorema. ¿Sí? Entonces, borremos aquí. La función potencial del campo, F mayúscula que está aquí, es igual a ¿qué? Entonces, necesitamos una función de 2 variables. Borremos esto aquí también. Necesitamos una función de 2 variables cuyo gradiente me dé igual al campo, ¿sí? O sea, una función de 2 variables cuya derivada parcial con respecto a x me dé la primer componente del campo y su derivada parcial con respecto a y la segunda componente del campo, ¿sí? Así necesitamos esa función. Bien. Eso ya lo hemos hecho. En este proceso consideremos que y es constante, ¿sí? Entonces yo tengo aquí la derivada de f con respecto a x, ¿no? Entonces si yo quiero saber quién es f, integro a los dos lados con respecto a x, ¿no? Y la integral de x a la de 2x es x a la 2. Y el y pues sigue quedando ahí como constante. Y aquí, como acostumbra el libro a decir, aquí puede ir alguna función h que depende solo de y, ¿sí? Entonces, por un lado, la función potencial tiene ese formato, ¿sí? Este es un término que debe tener la función potencial, x a la 2 por y. Ok. Y acá, haciendo el mismo proceso, integro los dos lados con respecto a y. Entonces me queda que f es igual a la integral de x a la 2. Voy a hacer una línea más aquí con respecto a y. Y x a la 2 es constante, integro con respecto a y. Entonces esto da x a la 2y. ¿Sí? Más alguna función g, que podemos decir que depende solo de x. ¿Listo? Si ustedes miran esos dos formatos, esas dos formas que debe tener la función potencial, este término es común, los dos formatos, ¿sí? Entonces podemos aventurarnos a decir que f es solamente eso. La función potencial es x a la 2 por y, ¿sí? Para estar seguros de que esa aventura nos lleva a un lugar correcto, pues calculemos el gradiente de esta función, ¿sí? La derivada con respecto a x da 2xy, me da la componente m del campo. Ok. La derivada de f con respecto a y da x a la 2. Sí, esa es la función potencial, ¿sí? Sí, del campo. Ok. Entonces, fíjense, la integral que me han pedido antes, ¿sí? Que la puedo escribir así también. La integral de línea que me solicitaron, la puedo escribir en la forma diferencial así. O sea, yo estoy calculando la integral sobre una de estas curvas, cualquier curva que una este punto inicial y final, que el teorema dice que no depende de la trayectoria. ¿De qué? De 2xy por dx más x al cuadrado por dy. Esa es la integral de línea que estoy resolviendo. Sobre cualquier curva, ¿sí? Aquí C es cualquier curva que una el 0, 0 con el 1, 1. Es cualquier curva porque estoy usando el teorema fundamental y el teorema dice que no importa la curva. Esa integral
va a ser igual entonces a la función potencial que ya la encontramos, ¿sí? Evaluada en 1, 1, que es el punto final de esa curva C, que puede ser cualquier cosa, menos la función potencial evaluada en el punto 0, 0, que es el punto inicial. ¿Sí? ¿Cuánto es la función evaluada en 1, 1? La función potencial. Daría 1 al cuadrado aquí por 1, o sea, 1. Menos f evaluado en 0, menos 0. Igual a 1. ¿Listo? Entonces, esa integral de línea sobre cualquier curva da 1. ¿Sí? En particular, como es sobre cualquier curva, tiene que dar 1 sobre las dos curvas que tenemos aquí. La C1, que es la fucsia, y la verde, que es C2. Tiene que dar 1 también. Entonces, como nosotros estamos escépticos con este teorema, hagamos una cosa. Hagamos esa integral por medio de la curva C2. A ver si da 1. Pero ¿cómo la vamos a hacer? Parametrizando la curva C2, la curva verde. ¿Sí? Entonces la curva C2 se puede parametrizar así. R de t, como es la gráfica de una función, cuando es la gráfica de una función, decimos que x es igual a t. Entonces sería ti. Y que y es igual a f evaluado en t. Es decir, a t cuadrado. J. Listo, esta es la parametrización de la curva verde. ¿Sí? Voy a hacer la integral ahorita como lo hemos hecho tradicionalmente, parametrizando y haciendo cuentitas. ¿Sí? En este caso t varía entre 0 y 1. 0 y 1. Porque si t es 0, estoy en el origen. Y si t es 1, estoy acá. ¿Listo? Ya sabemos cuánto debe dar la integral, debe dar 1. Porque eso fue lo que arrojó el teorema fundamental. Cuando lo hicimos con la función potencial. ¿Sí? Entonces borremos aquí. Y veamos. Entonces esa integral de línea es igual a la integral de 0 a 1. Dice aquí, de 2x, y. O sea, 2 veces x, que es t, por y, que es t cuadrado. ¿Sí? Por dx. Pero si x es igual a t, dx es igual a dt. Ok. Más x al cuadrado, pero x es t. Entonces más t al cuadrado. Por dy. Ojo, si y es igual a t cuadrado, ¿no? dy es igual a 2t por dt. Entonces aquí sería 2t por dt. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, tengo 2t por t cuadrado, me da 2t al cubo. Y aquí me da otro 2t al cubo, ¿cierto? Entonces, en realidad, y factorizo el dt. Entonces, lo que yo tengo es 2t al cubo más 2t al cubo. Es decir, 4t al cubo, ¿sí? Por dt. ¿Y cuál es la integral de 4t al cubo? Es t a la 4. La derivada de t a la 4 es 4t al cubo. Y evalúo eso de 0 a 1. ¿Sí? Entonces eso me da 1 a la 4 menos 0, 1. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenía que dar 1 porque el teorema fundamental de integral de línea ya nos dice que la integral no depende de la trayectoria. ¿Sí? O sea, no importa, usted puede escoger cualquier trayectoria que se le ocurra, la más fea de todas. ¿Sí? El teorema integral de línea dice que esa integral va a dar siempre 1. ¿Sí? Y lo verificamos, escogimos una curva C2 e hicimos la integral de línea y dio 1. ¿Listo? O sea que si usted le dicen, por ejemplo, haga una integral de línea sobre tal trayectoria, ¿no? Una trayectoria complicada, difícil de parametrizar, ¿no? Y usted se da cuenta que el campo es conservativo, dice, no, yo no me voy a complicar la vida. Como es conservativo, no importa la trayectoria, nomás dígame el punto inicial y final,
y yo busco la función potencial, evalúo allí y listo. Bien, eso es lo que debe quedarnos del teorema. Listo, permítanme, busco acá la sección para que revisemos aquí también en el libro y otros ejemplitos que están aquí. Listo. Entonces veamos otro tipo de preguntas. Bueno, más bien aprovechemos y veamos las preguntas del taller. ¿Sí? Mire, la primera parte del taller dice, primero, determine esta integral de línea. Si a lo largo de la recta que va del punto 2,0 al punto 0,2, ¿no? En este caso, este campo no es conservativo, porque la derivada de n con respecto a x es 0 y la de m con respecto a y es menos 1. No es conservativo, no puedo usar el teorema anterior. Lo único que puedo hacer es parametrizar este segmento y hacerlo como hicimos aquella cuenta hace un momento. Listo. Entonces, todo bien. Ya aprendimos a parametrizar segmentos. Eso lo hicimos ya. Bueno, el punto 2 sí dice aquí, use el teorema fundamental de integrales de línea. Listo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí está planteada la integral de línea. Si me dicen, use el teorema fundamental de integrales de línea, quiere decir eso que este campo es conservativo, ¿no? Sí. Es conservativo ya. Porque el texto lo sugiere. Si no fuese conservativo, no me dirían use el teorema. Aunque uno puede demostrar que es conservativo. Listo. Pero, como ya dicen que use el teorema, más bien vamos directamente a buscar la función potencial de este campo. ¿Sí? Fíjense además otra cosa. Dice, donde C es una trayectoria que parte de 0, 0 a 1 logaritmo natural de 2. ¿Sí? O sea que aquí no me dicen cuál es la trayectoria. Es una de las infinitas que hay. ¿Sí? Cuando no nos dicen cuál es la trayectoria, también sugiere pues que la trayectoria no importa. Que la integral es independiente de la trayectoria. Que importa el punto inicial y final, ¿no? Entonces aquí tenemos que buscar la función potencial. Es decir, en ese punto debemos buscar una función f tal que su derivada con respecto a x me dé la primer componente del campo, que es, ustedes revisan de nuevo, es 2xy por exponencial de x a la 2y. ¿Sí? Y la segunda componente del campo es la derivada parcial de f con respecto a y, que es x a la 2 por elevado por exponencial a la x a la 2 por y. Esa es la función potencial que buscamos, que cumpla esas dos condiciones. ¿Listo? Y aquí simplemente tendría que empezar a integrar. Si integro los dos lados, tengo que integrar este primer caso con respecto a x, tengo que hallar esta integral. ¿Sí? Para ver cómo sería ese formato que tiene la f. Y esta integral parece complicada, pero no es, ¿no? Si ustedes la hacen por sustitución, defina u igual a x a la 2 por y. Si diría los dos lados con respecto a x, queda que du es igual a 2x y por dx. Entonces el du está aquí, miren. Esto sería el du. Entonces usted lo que tiene ahí la integral de e a la u por du. Que es ella misma, que es e a la u. Pero u es x a la 2 sobre 2, entonces coloquemos x a la 2, perdón, x a la 2 por y. Entonces la función potencial tiene este formato. Más algo aquí, que una función g que puede depender solo de y. Entonces este término tiene que aparecer en la función potencial. Hagan las mismas cuentas aquí y miren cómo sería la función potencial. ¿Sí? Si tiene este mismo término, ustedes pueden aventurarse a decir que la función potencial es exponencial de x a la 2 por y. ¿Listo? Y por lo tanto, la integral de línea aquí, que me piden,
sería evaluar esa función potencial en este punto y restarle cuando la evalúan en 0. Y se acabó. ¿Sí? Ahí está usando el teorema fundamental de integral de línea. ¿Listo? ¿Qué más se puede decir? ¿Preguntas hasta aquí? El resultado es sencillo. Y estamos trasladando la dificultad de hallar una parametrización a encontrar la función potencial. Estamos trasladando la dificultad de eso. Bien. Entonces, también yo me sigo devolviendo. Esto estaba por acá leyendo este librito. Nosotros estamos bien acá. Esta es la sección 15.3. Y el teorema que enuncié es este que está aquí. ¿Sí? Lo enuncié más o menos así. Solo que aquí le dan más estructura, etcétera, etcétera, pero es punto final menos punto inicial. La función potencial ahí evaluada. ¿Listo? Una última observación sobre este tema. Una última observación. Miren, si ustedes recuerdan, la palabra fundamental, teorema fundamental, ya la han escuchado en el curso de cálculo integral, ¿sí? Cuando estudiaron el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? ¿Qué dice ese teorema? Que si usted tiene una integral, la integral de a a b, de una función f de x, ¿sí? Y esto es lo que usamos nosotros todo el tiempo. Cada que resolvemos una integral, estamos aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo. Siempre. ¿Sí? Aquí en este curso estamos cansados de aplicar. ¿Sí? Entonces, supongo que usted tiene esa integral definida de a a b. ¿Listo? Y que usted conoce una antiderivada de esta función f minúscula que está allí. ¿Sí? Si, digamos, f mayúscula de x, f' mayúscula de x es igual a f de x, entonces lo que usted tiene allí es la integral de a a b de esa función, de esa antiderivada. Lo que tiene es eso. Y nosotros, ¿qué decimos? Que eso es igual a la antiderivada f evaluada en b, lo que siempre hacemos, menos la antiderivada evaluada en a. Por ejemplo, cuando usted calcula la integral de seno, de coseno, busca la antiderivada y la evalúa en esos límites de integración. Ahí está aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Nuestro teorema fundamental de integral de línea es muy parecido a ese. Le está diciendo que si usted tiene una curva, una integral de a hasta b, no, perdón, una integral sobre una curva c, con este punto inicial y este punto final, estoy repitiendo lo mismo. La integral de f por dr es igual a la integral sobre la curva c del gradiente de f, porque el campo es conservativo, y f es su función potencial. Y esto es igual a la función potencial evaluada en el punto inicial, en el punto final, perdón, bueno, el punto inicial. Mire que se parece al teorema de arriba, ¿sí? Sino que en lugar de pensar en una derivada, ahorita pensamos en el gradiente. En lugar de pensar en un segmento, ahorita tenemos una curva. Todo se ha generalizado, ¿sí? Pero los resultados son análogos. ¿Sí? Es como la antiderivada, este gradiente de f. F es como la antiderivada del campo, entre comillas. Bien, son resultados semejantes. Listo, entonces en 10 minutos continuamos.